Buenas tardes a todos, es un placer estar esta tarde con ustedes. Estamos en el contexto de la segunda edición del Ideatón 2022, que es el concurso de ideas que patrocina KM. Este año el tema es la transformación digital del sistema de salud, y en ese contexto tenemos la posibilidad de charlar y conversar con dos expertos en la materia que vienen trabajando en estos temas desde hace muchos años, desde el ámbito académico, desde la gestión, desde la gestión pública, la gestión privada, y que son Martín Saviñoso y Eduardo Del Piano, que ahora en un momentito se los voy a presentar. Así que, pero antes que nada, bienvenidos Eduardo, bienvenidos Martín, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Para contarles un poquito más de quiénes son las personas con las que vamos a estar conversando. Martín Saviñoso es abogado, es experto en gestión sanitaria, ha sido quien ha puesto de pie y ha desarrollado un programa que ha sido un programa emblema en Argentina y también en Latinoamérica, que ha sido el programa SUMAR. Recientemente ha sido viceministro de Salud a cargo de la Secretaría de Equidad. Dentro de la Secretaría de Equidad ha trabajado mucho en un programa que se impulsó en el año 2020, que fue el Programa Federal de Salud Digital, y el objetivo de ese programa era cerrar las brechas tecnológicas entre provincias, y actualmente, bueno, también participa entre muchas otras acciones y lugares donde está en la red Criteria, un lugar común que tenemos con Martín en la red Criteria del BID, trabajando también en todos estos temas en otros países de Latinoamérica. Así que muchas gracias Martín por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También tenemos el privilegio de contar con Eduardo Del Piano, que es un experto en todo lo que es sistemas y todo lo que es la materia en relación a lo que es la salud digital y todas las herramientas tecnológicas desde el ámbito académico, y también desde haber implementado durante muchos años y llevado adelante todo un proceso dentro de lo que es el grupo Swiss Medical. Es el CEO del grupo Swiss Medical. Con lo cual es un honor para nosotros también tenerte acá esta tarde, y muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La idea entonces es si empezar con algunas preguntas disparadoras para poder avanzar y entender un poquito más qué es esto de la transformación digital, por qué es tan importante para la Argentina y para el sistema de salud avanzar en la transformación digital. Y ahí, Martín, primero me gustaría empezar con vos, ¿no? Haciéndote estas preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos realmente por transformación digital del sistema de salud y por qué es tan importante para nuestro sistema avanzar hacia ahí? Sí, gracias por la pregunta, Natalia. Bueno, la transformación digital supone que el sistema de salud puede aprovechar toda la madurez tecnológica de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar la organización y el desempeño del sistema de salud. No se trata simplemente de incorporar tecnología, de digitalizar un sistema tal cual está hoy, tal cual se presenta y opera, sino de cómo aprovecho toda la innovación tecnológica aplicada a la salud para mejorar, por ejemplo, el cuidado de los pacientes, para mejorar la interacción que tienen los profesionales, los equipos de salud entre sí, para priorizar, para asignar mejor los recursos, para empoderar a los pacientes. Los pacientes vemos que en los últimos años cada vez más quieren tomar protagonismo y control sobre su salud. Y claramente la salud digital, las tecnologías de la información, podemos citar algunas de ellas, podemos citar la historia clínica digital, el portal del paciente, los tableros para hacer inteligencia sanitaria, sistemas de acceso a turnos, el aprovechamiento de los datos aplicados a la generación de conocimiento. Bueno, una serie de herramientas y de intervenciones que nos permiten discernir mejor y decidir mejor en función de los pacientes. Entonces vemos que se nos abre una nueva posibilidad, quizás para poder trabajar de nuevo con más entusiasmo, con más energía sobre viejas problemáticas o viejos desafíos del sistema de salud. Es decir, cómo logramos construir un modelo de atención realmente centrado en las personas.
¿Cómo logramos que haya una cultura más colaborativa entre todos los equipos de salud? ¿Cómo hacemos la mejor asignación de recursos? ¿Cómo confirmamos que los pacientes están empoderados y tienen un rol más protagónico, no pasivo, sobre el cuidado de su salud? ¿Cómo también vamos verificando que vamos cerrando las brechas de acceso, de calidad, y podemos tener más salud para el conjunto de la población? Sin duda es que la salud digital nos abre muchas posibilidades, renueva también una agenda para también transformar el sistema de salud, y no quiero dejar de mencionar que la pandemia, a su vez, más allá del impacto brutal que ha tenido sobre la humanidad, es una oportunidad también para dar un impulso mayor a este aprovechamiento de la tecnología de la salud aplicada en el sistema. Muchas gracias, Martín. Y ahora, a partir de lo que vos decís, me gustaría irme hacia Eduardo, porque muchas de estas soluciones tecnológicas ustedes las han ido incorporando y desarrollando dentro del grupo Swiss Medical a través del tiempo. No debe haber sido fácil, debe haber habido un camino, un proceso, incluso barreras, ¿no? Hasta poder implementarlas. Y ahí me gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido el proceso de Swiss en esta incorporación de todo lo que son las tecnologías de la información, no sé, como los GIS y otras herramientas tecnológicas que ustedes han ido incorporando, y cómo eso probablemente les haya permitido para mejorar la eficiencia, la calidad de la atención y centrarse más en el paciente. Y cuáles también han sido todas las barreras, ¿no?, que han ido encontrando en el camino, ya en un caso concreto de querer avanzar en esa digitalización ya dentro de un financiador. Sí, mira, sí, fue un proceso largo, digamos, continuamos obviamente en este proceso, porque este proceso no se finaliza nunca, ¿no? Ya por fines del 2016, 2017, comenzamos este proceso de transformación dentro del grupo, donde nos encontramos con una estructura muy pesada, digamos, que nos impedía el poder intentar hacer las cosas de otra manera. Y ahí fue donde armamos un marco trimodal de gestión. Uno que es el que opera, que es como el tradicional, uno que innova y transforma, y uno que explora, ¿no? El tercero para buscar por ahí oportunidades de negocio nuevas, y la del medio sí para entrar en este proceso de cambio, de innovación y de transformación. Eso fue lo primero que estuvimos trabajando. Conformamos un equipo de trabajo para liderar este proceso de transformación. Y bueno, y lo primero que hicimos, que fue lo más importante, fue el de capacitar a la gente. O sea, capacitamos a los directivos y a casi 1.200 mandos medios en qué era la transformación, en qué era la innovación. Fue un proceso que llevó unos meses, con algunos como mini carreras, digamos, que hicimos dependiendo el rango, digamos, que había dentro de la organización, para empezar a incorporar esta cultura de transformación e innovación. Y ahí hicimos una competencia interna. Primero hicimos un concurso interno, digamos, donde todos los empleados, de los casi 13.000 empleados de la compañía, proponían ideas innovadoras y transformadoras. Hicimos un premio, hicimos una selección de estos proyectos que encontramos, o productos, digamos, que encontramos dentro de la organización, y armamos una organización ágil, con células ágiles, para el desarrollo de estas iniciativas. Y algunas de estas fueron finalizando, fueron incorporándose otras, y hoy, digamos, continuamos en un proceso bastante similar. A pesar de que también fuimos como metiendo esta cultura y esta metodología de trabajo en toda la organización. No es que solo lo hacemos del área de esta que pusimos de innovación y transformación, sino que muchas otras áreas de la compañía se están llevando adelante. O sea, somos unos convencidos de que la transformación es cultural, o sea, no es una transformación tecnológica. Acá lo que hay que cambiar es la cultura de trabajo, la forma de hacer las cosas de otra manera para agregar valor, y después, si es con tecnología, mejor o no. Hemos hecho cambios, hemos hecho transformaciones donde no incluyó la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Y otro concepto que introducimos mucho, sobre todo desde el área que yo dirijo, es de no hacer cosas para que las quiera la gente, sino hacer directamente cosas que quiere la gente. Anteriormente hacíamos cosas y después queríamos que la gente la quiera,
y a veces el costo de adopción de esas soluciones que desarrollábamos era muy alto, e inclusive muchas fracasaron, digamos, porque no era lo que realmente necesitaban del otro lado. Y empezamos a introducir a partir de metodologías para el diseño de nuevos productos o de cambio de productos, esto de hacer las cosas que quiere la gente, ¿no? Obviamente trabas tuvimos muchas, como también tuvimos muchos aceleradores. O sea, acá había un convencimiento y una bajada de arriba hacia abajo de que la compañía tenía que entrar en este proceso, porque si no íbamos a desaparecer. Así que el contar con un apoyo de la alta dirección y una bajada hacia toda la organización sobre esto fue un gran facilitador. Inclusive incorporamos en los objetivos de mucha gente que participa por ahí de una remuneración variable, objetivos, digamos, de transformación e innovación para que todos estemos alineados con este proceso, ¿no? Y así es como fuimos pasando año a año. Ya en el segundo año hicimos un concurso donde convocamos a emprendedores, a la comunidad de emprendedores. Se presentaron más de 200 iniciativas. Llegaron a la final 10, hicimos una selección y bueno, y hubo un ganador y un segundo, donde le dimos un incentivo económico para que puedan seguir desarrollando sus productos, y inclusive con muchos o algunos de los que participaron de este concurso hoy tenemos algún tipo de relación comercial, ¿no? Intentamos, como contaba antes, continuar con este tema de la cultura, permanentemente tratando de bajar los valores, digamos, que tiene la transformación, para que, bueno, nos tratemos de ver como una empresa innovadora, ¿no? Y me quedo con esas palabras tuyas, ¿no? Cultura del cambio. Y con esto vuelvo a Martín, porque también más de una vez se las he escuchado a él. Esta cultura del cambio también es necesaria llevarla a todo lo que son otros subsistemas, como el subsistema público, ¿no? Donde probablemente por ahí sea un poco más complejo avanzar en este cambio cultural para la incorporación de toda esta cultura digital o de toda esta forma de hacer las cosas distintas, como bien vos la mencionabas, ¿no? Que es mucho más amplia que solamente incorporar herramientas tecnológicas al sistema. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué proceso crees que es necesario en el sector público para poder avanzar en este sentido? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, el principal desafío de la salud digital es un desafío de orden organizativo, de cambio en la cultura organizativa. Por eso tiene tanto potencial para ayudar al sistema a evolucionar. Y obviamente en el sector público se ven desafíos que quizás están más marcados, porque, bueno, en la Argentina somos un país federal, porque también nuestro sistema de salud tiene una trayectoria de trabajar de manera bastante fragmentada. Entonces, también al momento de desplegar una agenda de salud digital, uno tiene que enfrentarse a también a una fragmentación, digamos, tecnológica, a una fragmentación en el modelo de atención, a una fragmentación de mentalidad. Y lo que es necesario es justamente planificar una estrategia de gestión del cambio, no solamente tener una política de salud digital, que obviamente requiere mucho liderazgo político, requiere inversión sostenida, requiere mejorar la infraestructura que es fundamental en el subsistema público, requiere también poder generar un marco de gobernanza que esté acorde a estas nuevas oportunidades, que defina estándares, que defina un marco normativo que proteja y garantice a los equipos de salud trabajar de la mejor manera, apropiándose de estas herramientas. Requiere también poner a trabajar los datos que tenemos, porque también una de las mayores debilidades o desafíos y de los de los problemas que nos plantean los equipos de salud es que generan datos, pero no pueden reconocer claramente que esos datos vuelvan información, les ayuda a ellos a tomar mejores decisiones. Entonces, hoy ya el sistema de salud en todo el mundo genera muchos datos y no hay una explotación suficiente. Pero vuelvo al punto del cambio cultural. Nosotros necesitamos que los equipos de salud
puedan primero desarrollar nuevas competencias, puedan estar motivados, puedan confiar en que en el uso de estas herramientas ellos van a poder hacer mejor su trabajo, van a poder desplegar mejor su vocación. Entonces ahí hay que prever una estrategia de gestión del cambio que incluya incentivos, que incluya oportunidades de capacitación, que genere líderes digitales en todos los niveles, no solo en el nivel macro, en aquellos que están trabajando la definición de políticas, sino también en los niveles intermedios y principalmente en los centros de salud de los hospitales. Líderes, personas comprometidas, con habilidades, con ganas de acompañar y apoyar a todos sus colegas de trabajo en la apropiación de estas herramientas. Es un conjunto de acciones que nos va a permitir poder aprovechar justamente todo el potencial de las herramientas, lo cual requiere mucha madurez organizativa. Y ahora, Eduardo, quería hacerte una pregunta más. Y si bien hemos salido o estamos transitando ya la salida de la pandemia, sí me gustaría saber cómo todo lo relacionado con la innovación digital, el manejo de la información, todo este tipo de herramientas, ayudó o colaboró o trabajó, digamos, en el engranaje, ¿no?, de todo el sistema dentro de Swiss Medical, en el espacio de la pandemia, ¿no?, para obtener mejores resultados en salud, para llegar más a los pacientes, o cómo fue cómo fue este proceso y la salud digital, cómo estuvo inmerso dentro de ese proceso, ¿no? Sí, afortunadamente, previo a que el inicio de la pandemia, nosotros ya habíamos completado el proceso de implementación o de rollout de nuestro GIS en todas nuestras clínicas, en nuestros centros médicos, y eso obviamente nos permitió poder tener una trazabilidad de los pacientes desde que inician la sospecha de COVID hasta que le generábamos el alta, ¿no? El poder tenido todos estos procesos digitalizados nos permitió poder rápidamente configurar y implementar tableros que nos mostraban qué recursos teníamos disponibles para atender a los pacientes y cuál era el nivel de ocupación de esos recursos para la atención de estos pacientes. Eso para nosotros fue una herramienta que rápidamente la pudimos implementar gracias a que habíamos hecho este proceso de transformación o de digitalización, ¿no? Y fue una herramienta fundamental para la alta dirección médica, que desde el celular podía ver cuál era el nivel de ocupación y de recursos disponibles para atención de pacientes COVID en cualquiera de nuestros centros, ¿no? Y también, como dijo Martín, obviamente el proceso de aislamiento de la pandemia también ayudó a romper algunas barreras, nos ayudó, nos impulsó a la introducción de inteligencia artificial para poder, a través de distintas herramientas digitales, poder poner más foco en aquel paciente que realmente requería de una atención. Si bien eran muchísimos los pacientes que teníamos para atender o para resolver sus consultas, en función de una serie de herramientas digitales que implementamos, nos armaba como una especie de triage que le permitía hacer o un seguimiento automático a través de una solución, y en aquellos pacientes en donde este robot detectaba, digamos, de que algún paciente no venía de forma normal, se autoderivaba a un profesional, que en aquel momento el recurso era escaso, porque los médicos también se enfermaban, o sea, no nos enfermábamos solo nosotros, sino que también se enfermaban los médicos, en lo cual el recurso fue bastante limitado, digamos. Entonces podíamos, a través de este tipo de soluciones, que los profesionales le pongan atención a los pacientes que realmente requerían de una atención o de otro tipo de seguimiento. Claramente, si nosotros no hubiésemos entrado en este proceso años atrás, donde empezamos a desarrollar canales digitales, nos hubiese sido muy difícil poder gestionar la cantidad de pacientes que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Yo conozco de competidores nuestros que no estaban en esta situación, y los primeros meses tuvieron que bailar mucho más de lo que tuvimos que bailar nosotros, ¿no? Natalia, hago un comentario en relación a esto tan interesante que mencionaba Eduardo. Es decir, una de las maneras también de poder confirmar el potencial que tiene la salud digital, los beneficios que tiene la salud digital para nuestros sistemas de salud, es quizás preguntándonos, ¿qué hubiese sucedido
si el COVID-19, con su capacidad de contagio, hubiese aparecido a principios del siglo, hubiese aparecido en los inicios de los 2000, donde no había un uso extendido de los teléfonos inteligentes, donde no había un uso extendido de Internet, de Wi-Fi, donde no utilizábamos aplicaciones, donde no había una cultura tan arraigada como hay hoy de digitalizar datos. ¿Hubiésemos sido capaces de responder como lo hicimos? Seguramente que no. ¿Y qué hubiese pasado si el sector salud, que viene rezagado en aprovechar todo lo que es el potencial de la salud digital o de las tecnologías digitales, no hubiese estado tan rezagado? A veces se dice que estamos una década y media por detrás de otros sectores. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Hubiésemos tenido capaz una mejor respuesta frente al COVID-19? Y también la respuesta es afirmativa, es decir, si hubiésemos podido hacer, como hizo Swiss Medical, de poder identificar a nuestra población, estratificarla, saber cuáles eran los más vulnerables, poder tener un uso ya familiarizado, amplio de la telemedicina, poder haber aprovechado todas estas herramientas para no solamente cuidar a los pacientes COVID, sino para cuidar a los pacientes por otras patologías, es decir, a todo lo no COVID, que también requería nuestra atención. La salud digital, sin dudas, se pudo aprovechar ahora para cuidar a la patología COVID. Todos los sistemas de salud del mundo empezaron a identificar los casos positivos, empezar a monitorear los recursos necesarios para cuidar a los pacientes COVID. Se tomaban decisiones a diario en base a esta información, pero ¿qué sucedió con las patologías no COVID? No hubo la misma respuesta. Entonces, eso plantea que, sin duda, si hubiésemos tenido un mayor desarrollo de la salud digital en nuestros sistemas de salud, la respuesta hubiese sido aún más satisfactoria. Y que bueno, también acá se nos presenta una oportunidad. Si fuimos capaces de lograr todo esto en tiempo muy rápidos, acelerando, quemando etapas para la patología COVID, ¿cuándo vamos a poder extender todas esas innovaciones para las otras patologías? Yo me quedo con estas últimas palabras de ambos, ¿no? O sea, de lo que es innovar en el sistema de salud y cómo eso ha permitido, digamos, responder de una manera a una pandemia que no hubiéramos podido responder de esa manera si ese proceso no se hubiera iniciado, con lo cual el potencial a futuro que tenemos es muy, muy grande, ¿no? Y un proceso también para trabajar y un camino para andar. Así que yo no más que agradecerles a los dos por el tiempo y decirles si alguno de los dos quieren dejarles algún mensaje cortito a los que van a participar en este Ideathon 2022, que están trabajando sobre ideas creativas, nuevas. La idea es que sean jóvenes, estudiantes, algunos que estén trabajando en el sistema de salud dentro de provincias, queremos llegar también a cuanto pueblito haya donde pueda haber alguien que esté trabajando alguna idea en este sentido que pueda sumar, ¿no? Entonces, abierto el micrófono para los dos, si quieren dejar un mensaje final para ellos. Y la verdad que como mensaje lo que uno tiene que tener es que si uno está convencido de que el producto que uno le gusta o que cree que va a aportar, que si le pone pasión y dedicación, seguramente va a ser y va a llegar, digamos, a buen puerto. Claramente hay un gran gap, como contaba Martín, que es cierto, la actividad de salud en el mundo, digamos, es la que más rezagada viene en el tema de digitalización. El camino, digamos, que tenemos adelante es muchísimo, hay muchísimas oportunidades. Obviamente no todas van a llegar a ser exitosas, pero hoy el campo que hay para poder seguir creciendo en digitalizar, digamos, todos los procesos de atención, de la atención asistencial, van a poder lograrlo. Claramente es un tema de tiempo, o sea, si bien la pandemia aceleró, creo que también está impulsando a muchas organizaciones, tanto privadas como públicas, a trabajar juntos en tratar de buscar soluciones que aporten más valor
a todo el proceso de la atención médica, ¿no? Y claramente se convierte, todo se está convirtiendo en donde el paciente está en el centro, algo que hasta hace unos años esto no ocurría, con lo cual cualquier solución en donde pongamos al paciente en el medio, sin ninguna duda será una gran idea. Complementando lo que dice Eduardo, diría que se enfoquen y piensen su trabajo y dirijan su creatividad como aliados de los decisores políticos, como aliados de los equipos de salud. Que traten de identificar de qué manera todas estas personas pueden hacer mejor su trabajo, teniendo en cuenta que las innovaciones tecnológicas terminan siendo innovaciones sociales. Que las piensen como innovaciones sociales que ayuden al sistema a conocer mejor a las personas, a identificar a los más vulnerables, a que los equipos de salud puedan trabajar más colaborativamente, para que los equipos de salud puedan también emprender un proceso de mejora continua que requiere herramientas, que requiere datos, que requiere información, y a que el sistema de salud, como lo hemos visto en esta pandemia, es sin duda un sostén del bienestar de una sociedad. Y que todo esfuerzo bien dirigido, pensando principalmente en las personas que están fuera del sistema de salud, pero sin descuidar a las personas que están dentro del sistema de salud, nos va a permitir justamente seguir construyendo una mejor sociedad. Bueno, muchísimas gracias a los dos.